Bienvenidos a Astros para compartir. Como ya lo escucharon en la intro, mi nombre es Marco Texon. Fer, bienvenida. Hoy nos vas a platicar de todo lo que tú sabes sobre astrología. Espero que te sientas cómoda en esta primera intervención, en esta primera eh, participación. Y dinos, por favor, ¿desde cuándo conoces la astrología? ¿Desde cuándo te convertiste en astróloga? Hola Marco, muchas gracias por tu presentación. Eh, Empecé con el gusto por la astrología cuando era adolescente, hace aproximadamente como unos 10 años. Y me gustaba mucho porque creía desde entonces que es una gran herramienta de autoconocimiento, pues para poder conocerte mejor y trabajar en ti. Y ya más profesionalmente llevo como unos 3 años. Gracias. Y bueno, el tema que nos traes hoy es muy interesante porque de alguna manera catalogas las cartas astrales de las personas en siendo dominadas por tal vez astros como Plutón, Urano, Saturno. Y esta información que nos traes hoy, pues para algunas personas les va a interesar y les va a gustar, otras personas van a preguntarse si cómo conseguir una carta astral. Y lo primero que hay que decir es que lo mejor es tener tu hora de nacimiento y ponerlo en una página. Algunas personas recomiendan AstroSeek, yo recomiendo astro.com, existe AstroThem, hay softwares y hay pues apps, por supuesto. ¿Tú tienes alguna predilección por algún tipo de software o app? Yo también uso la misma que tú, la de astro.com. Muy bien. Esa también es mi Ahora, recomendación. yo uso un software, ¿no? Que se llama, bueno, es un software más especializado, AstroWorld 2021, 21. Bien, entonces, eh, ¿cómo es posible que podamos distinguir cuál es el tipo de carta que tenemos de acuerdo a la charla que traes hoy en manos? Ok. Pues principalmente hoy vamos a hablar de, como dices, clasificar las cartas. Yo las clasifico en cuatro principalmente: cartas saturninas, plutonianas, uranianas, neptunianas. Y para cada una hay ciertos parámetros que podemos revisar si ya cuentan con su carta natal, para ver si caemos o no dentro de estas características. Vamos a hablar un poquito también de cómo son estas personalidades, qué dones y talentos tienen, porque también tienen ciertos dones que vienen a expresar, y también algunos consejos para poder gestionar tanta energía de estos astros tan fuertes en las cartas natales. Entonces, si te parece bien, podemos empezar con la carta saturnina, Por supuesto. con las personas que son saturninas. Eh, bueno, para saber si una persona es saturnina o no, primero su luna en Capricornio. Ahí ya va como el primer puntito a checar si tienen su luna en Capricornio. Si tienen a Saturno disarmónico con la luna, o si tienen a Saturno en casa 4, también es un buen indicio de si una persona es saturnina o no. Si tienen a Saturno disarmónico con el Sol, con bueno, ya dijimos la Luna, y con los planetas personales, que también son Marte y Venus. Si tienen muchos planetas en Capricornio, o tienen acumulación de planetas en casa 10, que la casa 10 es la casa de Saturno, de ¿Y por Capricornio. qué, y por qué no armónicos? O sea, dices disarmónicos, pero si hay, digamos, un trígono entre Saturno, Sol y Luna, que es una Uh-huh. armonía, ¿por qué este no cuadra Sí, con tu visión? porque mi visión es cuando son aspectos, digamos, como sextiles, trígonos, la energía tiende a ser un poco más suave. Es verdad que da esas características, da este, ciertos indicios de que la persona puede llegar a ser como esta persona saturnina, pero aspectos disarmónicos como posiciones, cuadraturas, son conflictos, ya es una energía mucho más conflictiva que Ok, puede llegar a tener la persona en sí. ok. Bien, entonces repetimos un poco la disarmonía de Saturno con Sol y Luna, Saturno en la casa 4, varios planetas en la casa 10. eh, y bueno, son algunas formas de distinguir que esa persona está regida por Saturno. ¿Y qué tipo de vivencias tiene este tipo de personas? Mira, todo comienza cuando son niños, aproximadamente cuando tienen 7 años, que es como su primer movimiento saturnino, por así decirlo, que es cuando Saturno hace su primera cuadratura. Aquí los niños empiezan a tener, bueno, empiezan a entrar al colegio, empiezan a entrar a la escuela, y ya no son los niñitos chiquitos que eran antes, se empiezan a topar con figuras de autoridad, con responsabilidades, con sus deberes, con sus tareas,
Y las personas que traen estas características o estos niños empiezan a sentirse un poco criticados, autoexigidos, exigidos por las demás autoridades, se sienten como con el dedo encima. Y bueno, esto pues se va arrastrando ya desde la infancia, la adolescencia, hasta llegar a convertirse en adultos. Y se puede manifestar de muchas maneras. La persona puede tener problemas de autoestima, miedos, inseguridades. Una característica de Saturno es que te da miedo a la falla, a equivocarte. Sí. Entonces muchas personas pueden vivir con este miedo o incluso los puede paralizar. Hay personas que por miedo a equivocarse prefieren mejor no hacer nada, no animarse, no atreverse a hacer algo. También son personas muy rígidas que se empiezan a desconectar de sus emociones, volviéndose un poquito más frías. Tal vez no se dan cuenta de sus necesidades por estar enfocadas en otras cosas. Son personas muy enfocadas en lograr metas, objetivos todo el tiempo. ¿Y esta evaluación que estamos haciendo de este tipo de personas tiene algún tipo de remedio? Sí, sí, bueno, primero es trabajar mucho con el niño interno, que desde la infancia es cuando dijimos que empieza a surgir como todo este tema de inseguridad, de crítica. Entonces, trabajar mucho con el niño interior. Es importante que estas personas se puedan dar espacios para conectar con sus emociones, no dejarlas pasar, no dejarlas en un segundo plano, validar sus propias emociones, que es algo que les llega a costar un poquito más. También puede trabajar mucho el tema de pedir ayuda. Son personas que son muy autoindependientes, desde chiquitos se hicieron muy autoindependientes, entonces el pedir ayuda les puede costar mucho trabajo y es importante que lo puedan trabajar. Y yo también recomendaría que puedan hacer como alguna actividad artística o creativa, porque viven mucho en la rigidez, son personas muy, muy rígidas, es una tierra árida, entonces les falta como es parte de integrar como agüita en su vida para que se vayan soltando. Una pregunta. Uh ¿Podríamos -huh. ver a estas personas actualmente como personas que desean y propician el encuentro con el poder en en su profesión y en su labor y en su empresa, por así decirlo, en su rubro laboral, o son personas que tienen dificultades para asumir puestos, cargos y responsabilidades? Yo creo que un poquito de las dos. ¿Por qué? Porque son personas que están completamente enfocadas en el próximo objetivo, en la próxima meta, que es lo del siguiente paso. Entonces, por esa parte se pueden quedar atascados un poquito, pero también sí les puede llegar a tener un poco de miedo por lo que dije de su baja autoestima, por su inseguridad, por miedo a que si le delegan una responsabilidad más grande no pueda llevarla a cabo, por miedo a equivocarse, por miedo a fallar, por miedo a tomar una mala decisión. Ok. Y otra pregunta, antes de continuar con Urano, Neptuno y Plutón, ¿por qué Uh -huh. no catalogamos a las personas de un estilo jupiteriano o venusino o marcial o solar o lunar? ¿Qué pasa con Uh con -huh. esos astros en las cartas astrales de las personas, según tus Ah, conocimientos y tu sí. escuela? Uh -huh. No, bueno, también o sea, son astros importantes, siempre se deben de revisar, pero para mí siento que los astros más potentes o más power son Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son los que pueden hablarnos un poquito más de experiencias de vida de la persona, también como de sus papás, porque aparte los saturninos generalmente vienen de papás saturninos. Entonces es importante que también vean por ahí, sanar el tipo de relación, si fue con su papá, si fue con su mamá, pero son temas que también vienen del linaje familiar. Ok, muy bien. ¿Y es posible que estos grupos de personas que estamos analizando hoy, que son Saturno, Neptuno, Urano y Plutón, estén Uh -huh. como fusionados, es decir, que sea una persona saturno-uraniana, neptuniana-plutoniana, saturnina-plutoniana? Ese tipo de combinaciones Sí, eh, sí, son, totalmente. ¿los tienes dentro de tu escuela? También, antes Sí, de continuar, me gustaría saber de dónde encontraste o cómo supiste de este tipo de catálogo de carta astral. sí. Bueno, yo estudié en astroterapéutica con Pablo Flores, súper buen astrólogo, y de ahí obtuve estos conocimientos y siempre me gusta aplicarlos cuando voy a hacer una lectura de carta natal. Me puede decir mucha información sobre la persona. Muy bien. Y a tu pregunta, sí, sí se puede combinar. Una persona saturnina también puede tener una carta neptuniana, plutoniana. Por ejemplo, si su Saturno está haciéndole también algún aspecto a Plutón, es saturnina y plutoniana de cajón.
Pueden ser las 4, puede ser nada más una, pueden ser 3, pueden ser 2, pero sí puede haber una combinación de Sí, cartas. lo que aquí decimos es que normalmente un astro tiende a dominar, ¿no? De estos cuatro, Sí. o de estos cinco, perdón, y es normal que haya una especie de ranking, ¿no? Que esté un planeta que se llama la medalla de oro y otra medalla es de Sí. plata para otro planeta y de bronce también, ¿no? Pero dices que también puede haber una distribución homogénea, llegando a ser un poco de estos astros. Yo creo que es poco probable, que puede suceder Ujú. pocas veces, pero definitivamente sí se pueden combinar, como bien dices, lo cual ya convierte esta charla en algo más complejo, pero por ahora vamos a abarcar los planetas más alejados del sistema solar. Y una persona saturnina, Ujú. ¿cómo la podríamos distinguir en la vida cotidiana? Porque Miren, yo tengo ahorita, como un ejemplo, ¿no? Sí, un dime, ejemplo de una actriz que según yo es conocida, es esta Kristen Stewart, la protagonista de Crepúsculo. Ella claro. es súper saturnina, ella es súper saturnina y de hecho algo que le critican mucho es como su falta de emoción, o sea que siempre trae como la misma cara, no importa qué papel le den, siempre está seria, como fría, no logra transmitir emociones en los roles que le dan, entonces tú la ves en una película, la ves en otra, la ves en otra y siempre la ves igual, le cuesta mucho transmitir esas emociones y a los saturninos son así, son más bien como fríos, como están desconectados de sus emociones, pues les cuesta expresarlas. Ok, muy interesante porque curiosamente yo pensaría que un actor tendría que tener una especie de viabilidad, disposición para adaptarse a cualquier personaje, ya sea comedia, Uh-huh. drama, acción, fantasía, pero no, pues, efectivamente hay personas que están regidas y pues obviamente eh, ya me puse a checar este dato y me parece que Uh-huh. sí hay una cuadratura entre Saturno y el Sol, Sí, entre de Kristen Stewart. Ella es de Aries y Saturno está en Capricornio, y justamente colinda con lo que acabas de decir, que sí, tiene tres astros en Capricornio, Saturno, Neptuno y Urano, sí. y eh, pues sí, tiene otra distribución de astros como Plutón en Escorpio, toda una generación, Uh-huh. pero fíjate que tiene Marte en conjunción al medio cielo, y hay que decir que Marte colinda muy bien con la energía de Capri porque pues es el guerrero, pero en el medio cielo sería el guerrero que desea aspirar a la montaña, por así decirlo. Medio cielo es el Uh-huh. representante como de la ascensión, y este Marte en esta carta astral que estoy checando en AstroSeek, pues es un Marte casi prácticamente en la casa 9, a punto de entrar a la casa 10, y por lo tanto está en conjunción con el medio cielo. Pero bueno, ya nos quitamos la duda de que Kristen Stewart definitivamente tiene un conjunto de astros completamente cargados a ser capricorniana, un poquito acuariana, aunque sea una mujer de Aries. Y sí, para ser actriz o actor se necesita una carga ligera al menos de Géminis, y porque se necesita tener varias caretas, por así decirlo, y justamente ella es de este ascendente. Bien, Fer, pues no te interrumpo más, pasemos con el siguiente astro. Ok, vamos a ir las cartas plutonianas. Igual es Luna en Escorpio, Plutón disarmónico a la Luna, Plutón en casa 4 o haciéndolo de algún aspecto disarmónico a los personales. Concentración de en casa 8 que es la casa de Escorpio y Plutón, o muchos planetas en Escorpio. Entonces, si tienen su carta natal y tienen estos indicios, son personas plutonianas. También, igual que Saturno, vienen de padres plutonianos. Generalmente uno o dos fueron figuras de mucho poder en su infancia, que incluso llegaban a cohibir un poco al niño. Los plutonianos son eso, son personas muy poderosas, con mucho carácter, con personalidades muy fuertes, con mucho control, incluso pueden caer en manipulación. Mm, Entonces esto complica un poquito la personalidad. Y yo si diría, tiene muchos planetas, dime. ujú, perdón, yo No, diría dime, dime. que Plutón tiene una fuerte carga a colindar, o digamos que es el padrino de los mafiosos, ¿no? A veces también de los políticos, a veces Sí. también de gente que tiene, como dices, poder. No es autoridad, porque autoridad es como es el jefe, responsable, Ujú. arquitecto, el patrón, el gobernador. Poder quiere decir que pues van a pasar los sexenios y los gobiernos y los ayuntamientos y las instituciones, y el poder lo va a seguir manteniendo una persona que ha venido jalando los hilos. Entonces, hay que distinguir entre el poder de una mafia, que pues digamos varios presidentes colindan con esa mafia,
y el poder de un gobernante, que ese rige, aunque sea primero presidente municipal y luego gobernador y luego ascender, pero de todas maneras no es lo mismo que escalar que tener los hilos envueltos a las manos, ¿no? Claro que no quiero decir que Plutón es maligno, solamente quiero decir que una cosa es poder y otra cosa es autoridad. Bien, Fer, Sí. ¿y qué tipo de vidas tiene esta persona? Pueden llegar a tener vidas muy complicadas, muy, muy complejas. Si se tiene, por ejemplo, una casa 8 muy compleja, con planetas muy cargados ahí, pudieron haber vivido como situaciones traumáticas Sí, de chiquitos. Si ellos, por ejemplo, no ejercen ese poder en sus vidas, no lo expresan, va a llegar una persona del exterior que va a ejercer el poder sobre ellos. Son personas que siempre necesitan a otro. ¿Por qué? Para controlarlo, para manipularlo, ya sea pareja o no, pero siempre es un signo dependiente de otra persona para poder ejercer todo este poder. muy bien, muy interesante y muy problemático, sin duda. Y me salgo un poquito de tema. No sé si tú pudieses darnos tu visión sobre qué tipo de alineaciones son parte de alguien que tiene una carta astral que colinda con la actitud y la disposición de ser un narcisista. Uf. Sí, es un poquito más complicado porque sí, sí es complejo y sí, como dices, va de la mano con un poquito con ser esta persona, pues, escorpiana, ¿no? Ahorita realmente no se me ocurre como algún aspecto en específico que te puede decir esta persona es narcisista. ¿Tú sí Sí. tienes como identificado algún qué Pues aspecto? yo creo que tendría una problemática con el Sol, con la casa 5, con el medio cielo, que, pero sí está muy ligado a Saturno y Plutón, ahorita que tú hablas de estos dos primeros astros, porque Plutón pues es el poder y Saturno a veces es la autoridad. Entonces, esta dependencia, porque eso es lo que estás hablando con respecto a Plutón, necesita a alguien, pues es una dependencia. Ahora puede ser una Sí. codependencia, o sea, dos personas que necesitan digamos, tirarse de las greñas para sentirse vivos o sentirse plenos. Y podríamos estar dando paso a otra conversación, dando paso a otra charla para que nos platiques o investiguemos qué significa un narcisista a la perspectiva de los astrólogos y de la astrología. Pero bueno, continúa por favor con Plutón si hay algo más que agregar. Sí, estas personas, digo, no, no todo es malo en estas personas, ¿verdad? También está siempre como la otra parte. Debido a las experiencias tan duras que les ha tocado vivir, yo creo que tienen un gran poder, un gran don para transformarse, como para morir, renacer y transformarse. No son personas como muy resilientes que pues de los golpes que les ha dado la vida siempre terminan volviéndose mucho más fuertes, levantándose y sobrellevando todo lo que han vivido. Para mí los escorpianos son como, yo los veo como dos formas, o como un ave fénix que la vida los, o sea, mueren y vuelven a renacer, o como una serpiente que cambia de piel. Exacto. Digo, siempre un poco doloroso porque tienen que dejar como una versión de ellos mismos en el pasado para que una nueva versión pueda renacer, pero son muy buenos para transformarse y transformar cosas a su alrededor. Sí, exactamente ese símbolo te iba a decir, muy de ave fénix. Y parece que antes de que existiera el ave fénix, como mito, en muchos pueblos hemos visto que hay una fascinación por la serpiente. Digo, desde incluso la serpiente que, mm, que habla con Eva o una serpiente que se encuentra en los países, perdón, en la cultura australiana o la serpiente que muerde su cola, el Ouroboros. Y sí, es un símbolo muy poderoso que representa justamente eso, ¿no? La transformación y el renacimiento. Y justamente las serpientes también viven debajo de las piedras, ¿no? Se arrastran. Eso es como lo más llamativo de este animal y se ocultan, ¿no? Y se escabullen. Pero Sí. no queremos decir que Plutón, pues, en las vidas de las personas sea maligna o dañina o problemática. Más bien es una singularidad, es un regalo, es un don, es una característica que puede llegar a ser dura, dolorosa, traumática, compleja y extenuante en algunos extremos y puede llegar a ser muy especial, ¿no? Puede darle su propio brillo a las personas que colindan Sí. con estas cargas astrológicas. Bien, Fer, ¿hay algo más que agregar sobre Plutón? Sí, para las personas, ahí van los consejos, que sean muy Sí, plutonianas o si conocen a alguien como muy plutoniano, ¿qué consejos yo les daría? Yo les daría, primero,
aprender a ver y aceptar su sombra, ¿no? Sí, Porque Escorpio es eso, es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo lo que es rechazado por la sociedad. La manipulación, los celos, el control, el poder para como cohibir a alguien más. sí, Esta parte la tienen los plutonianos sí o sí. Y es importante que lo puedan aprender a ver en ellos mismos para poder irlo trabajando, ¿no? Porque no se trata nada más de, bueno, soy plutoniano y eso justifica mi comportamiento y eso justifica que sea así. No se trata de eso, se trata de poder verlo para poder trabajarlo en uno mismo. Entonces claro. yo recomendaría eso. ¿No crees que este Yo tipo de recomendaría, personas se convierten en psicoanalistas, psicólogos, en especialistas en peritaje, ¿no? sí, Especialistas en totalmente. crímenes, pues? O sea, no tienen que ser el Sí, criminal, pueden ser los especialistas no, en criminalística. exacto, porque al final su mente sabe cómo funciona ese tipo Ujú. pues, de comportamiento, ese tipo de mente, ¿no? Entonces son muy buenos, aparte son para mí como unos detectores de mentiras vivos, o sea, saben leer a Ujú, las personas en segundos. ujú. Me Son muy recuerda un buenos poco detectores. al, a Dexter. No sé si viste alguna vez esa serie. No, no la he visto, sé más o menos de qué se trata, pero Bueno, sí, de un asesino sí. o un asesino serial que se dedica a matar a personas dañinas o a asesinos mismos, ¿no? Eh, digamos que intentaríamos verle el lado positivo, constructivo o más benevolente de alguien que está dispuesto a poner en peligro su vida y aniquilar otras. Pero bueno, eso es ficción, no estamos hablando de una persona, tú estabas hablando de Kristen Stewart, que es una actriz que va a interpretar a Sí, muchos personajes en su vida actoral, pero ¿tienes un ejemplo de alguien plutoniano? ¿Plutoniana? sí, Lady Gaga. Ok, Lady es Gaga una es Aries, una también te gustan los Aries porque ya llevamos sí, dos también es al una hilo. Aries. Sí, 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 pero también tiene ahí, tiene ya Luna, conjunción Plutón en Escorpio. Ok, muy Este, bien. Ella y es de sí, mi yo lo generación, cojo. yo sé, mande, ¿Ah, tú sí? primero, tú No, no, primero. no, dime tú primero. Que pues se cayó del caballo, tiene Saturno en Sagitario. Yo también he tenido dolores de ciática desde muy joven, desde muy chamaco, pero bueno, no me ha caído de un caballo. Ella sí, que a lo mejor tiene una alineación más precisa a hacer a ese Saturno en Sagitario. Y pues yo recuerdo haber visto su documental en la cual tuvo que ser operada en la cadera, ¿no? Que justamente la cadera es un símbolo de Sagitario, los límites tienen que ver con Saturno y el caballo es un símbolo sagitariano. Entonces ahí ligamos la idea de que esta generación, que se repite cada 29, 30 años, casi 28, pues tiende a eh, tener este tipo de límites o restricciones. No me acuerdo de su Plutón, bueno, seguramente es Escorpio, pero qué interesante que ligues a una actriz, perdón, una cantante Aries, porque eso sí, definitivamente tiene una agresión en sus cánticos, ¿no crees, Fer? Como que es un poco Sí, agitada, ¿no? O sea, no tiene el tono como sí, brillante de Katy Perry, o no tiene el tono, digamos, no, rockero es de más una... oscura. Sí, sí es Sí, oscura tiene y una vibra más agresiva. oscura. Sus videos se puede ver también completamente. Y yo creo que, por ejemplo, la parte de la transformación, pues también, ¿no? Como en todos los looks con los que ha cambiado a través de los años, ves una Lady Gaga de hace 10 años y no es la Lady Gaga de ahorita, ¿no? Todo el tiempo se Sí, está reinventando y transformándose. sí, muy bien. Eh, ¿Pasamos a Neptuno o Urano? Urano, Bien, vamos con los uranianos. sí. Bueno, igual. Luna en Acuario, Urano en casa 4, Urano disarmónico con la Luna, planetas personales, mal aspectados con Urano, muchos planetas en casa 11, que es la casa de Urano de Acuario, o muchos planetas en Acuario, son personas que tienen que ser uranianas. Te interrumpo. ¿Por qué esta Este, connotación a la casa sí. 4? ¿Qué significa para ti la casa 4? La casa 4 tiene que ver para mí como un poco con la luna, es el hogar, es el refugio, es donde nos podemos sentir seguros en nosotros mismos. Sí, Si tenemos un planeta que viene a hacer como un poco de disarmonía, porque no es fácil tener un Saturno muy activo, un Plutón muy activo, un Urano muy activo en la casa que es como tu hogar y tu refugio personal, ya, ahí nos va a generar un poco de conflicto. ya. Uh-huh. Ok, ok. Muy bien. Entonces, Urano en la casa 4, bueno, y Astros en la casa 11.
y Sí, alineaciones de Urano a los planetas personales, ¿no? Incluyendo el ascendente. yo sí incluiría el ascendente, sí. Sí, ok. Bien, y este tipo de vidas, este tipo de cartas, este tipo de personas, ¿qué singularidad tienen? Son súper desapegadas con las emociones y con absolutamente todo. O sea, no les cuesta mucho la estabilidad porque también de chiquitos vivieron infancias con mucho cambio, con mucha inestabilidad y los uranianos crecieron así. Cuando sienten que todo está en calma, que todo está bien, algo malo va a pasar, algo va a cambiar, algo me va a mover de mi lugar. Son personas con apego al cambio, con apego al desapego, este, con su bandera como un poquito como de la libertad, pero también se apegan a eso, dejando de lado la estabilidad en absolutamente todo. Son personas que pueden dejar relaciones, trabajos, proyectos, actividades inconclusas. Fíjate que una posición significativa de Urano en la vida de las personas, remarcada en la carta astral de las personas, me recuerdan a un perfil de alguien que se dedica a la aeronáutica, de alguien que podría tener un gusto por la astronomía y la astrología y algún tipo de conocimiento anarquista en búsqueda de revolución o liberación, como dices, y actitudes libertarias y actitudes un tanto eh, ya llegando un poquito al caos, que es un caos diferente el plutoniano, el neptuniano y el uraniano. El uraniano es más mental, Sí. como dices, y más Ujú. como de ideales y de ideas. Pero bueno, un Urano bien colocado a mí me hace pensar que tiene una disposición de conectar con el cielo, literalmente, pero hablando de astronomía, astrología y ángeles, como dicta la casa 11. ¿Qué tipo de vidas tienen estas personas, Fer? Puede llegar a tener vidas un poquito bastante inestables. Como dije, los trabajos los pueden dejar. En cuanto ellos sienten que ya hay calma, que empieza a haber estabilidad, pueden salir corriendo. Suena a autosabotaje De, completamente, ¿no? sí, 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 completamente. Y pues también pobrecitos, son personas que sus sistemas nerviosos están muy sobrecargados, ¿no? Yo Ok. le llamo a estos uranazos, que son como si de la nada les llegaran como un rayo y ahí les cayera y les afecta todo su sistema nervioso. Tienen que tener mucho cuidado con eso y hacer diferentes tipos de actividades para poder calmarlo un poquito. Vale la pena decir que todos tenemos a Plutón, que todos tenemos a Neptuno, Urano, Saturno en nuestras vidas, pero definitivamente tenemos una disposición a estar más, digamos, conectados con las tareas de Júpiter, de Venus, del Sol, de Marte, de la Luna, y Ujú. es normal que incluso en ciertas etapas de vida surjan estos astros debido a que pues tal vez está el tránsito, debido a que tal vez pasa por ahí el eclipse de nodo sur o de nodo norte, en función de que incluso puede haber un sol progresado, ¿no? Hay Ujú. diferentes maneras de decir que en algunos momentos de nuestra vida vamos a conectar con este astro, pero hay personas que viven con esta bandera, por así decirlo, toda la vida, que lo tienen muy arraigado en su código genético, emocional, actitudinal, pero definitivamente todos podemos conectar con esos astros. Digo, todos tenemos sombra, todos Claro. tenemos Sí, ideales, sí, todos sí. tenemos sueños, como dice Neptuno, todos tenemos límites, Ujú. limitaciones y restricciones, como lo dice Saturno, pero obviamente en este Exacto. caso tratamos de distinguir un patrón en la mayoría de las cartas astrales. Y hay alivio, solución y apoyo para este tipo de personas, Fer, Sí, sí, sí hay alivio y qué también bueno. hay consejitos para los arañanos. Como le decía, por ejemplo, para poder calmar sus sistemas nerviosos, meditación. Ujú. También sus mentes, porque también tienen mentes muy revolucionadas. Son signos o un planeta muy mental. Yo los veo un poquito como el científico loco. Sí, sin Entonces todo duda. el tiempo pueden estar en su mente. Entonces también es importante poder hacer alguna dinámica para que puedan conectar también con sus emociones, porque también se desapegan por completo de ellas y viven en su cabeza, en su mente. Ujú. Entonces la meditación es muy buena, conectar con su cuerpo físico, con sensaciones corporales, también les puede ayudar mucho. También pueden ser Y no muy sé, futuristas, ¿no? Como que se conectan con una irrealidad que podría suceder, que va a suceder o que prácticamente nunca va a suceder porque es utópico, pero como dices, conectarse con su cuerpo, con el ahora, con el presente, con el ahora, va a ser muy necesario para ese tipo de personas para que no estén volando literalmente en las nubes y en el cielo y en los ideales y en la mente y en las neuronas. Bien, Fer, sí, vamos con el último planeta, ¿no?
Sí, el último Neptuno, es Neptuno. Ujú. Ah, bueno, nada más te quería complementar eso último que dijiste de dime. que yo también los veo como personas muy inteligentes, ¿no? Pero también como dices, futuristas. O Sí, sea, como que las ideas que tienen no van de acuerdo al presente, sí, son incomprendidos. Como que ellos sí. ya ven cómo tendrán que ser las cosas para que funcionaran o en los sistemas, pero cuando las intentan bajar aquí a tierra, como que no van con lo que está pasando en la actualidad. Fíjate que ahorita como que dices eso me recuerda a Nietzsche, que decía que pues esto que estoy escribiendo y que voy a decir y que estoy redactando, esto es para otra generación. O sea, si hoy no me entienden, no hay problema porque cuando me entiendan dentro de 150, 80, 50 o 200 años, se van a dar cuenta de que lo que yo escribí para este momento, pues no era aceptado ni abrazado, ni entendido, ni incorporado, pero ya vendrá una generación que captará esto que les estoy diciendo. Es eh, hay un ego, o sea, bastante grande que dice, bueno, ustedes no porque están tontitos, pero más adelante alguien va a entenderlo, ¿no? Realmente eso es Sí, sí, impresionante. sí. Y bueno, antes de pasar a Neptuno, una personalidad actual o vigente de alguien que viva Sí, al estilo mira, uraniano. tengo dos ejemplos. Sí, Una como un personaje de ficción, pero que yo la veo y digo es uraniana 100%. No sé si a los que les guste Harry Potter, el personaje de Luna. A mí sí, se me hace súper, súper uraniano. O sea, para empezar estaba en Ravenclaw, que es como la casa de los inteligentes, ¿no? Son personas muy inteligentes. Pero si ustedes ven a Luna es súper excéntrica, o sea, no encaja. Y los uranianos no encajan en ningún grupo, no encajan como en la sociedad. Luna era así, era muy excéntrica, le gustaba su originalidad, pero no encajaba en los grupos. Y era una persona también como muy inteligente, pero a su manera. sí, Entonces, ese puede ser como un ejemplo. Otro ejemplo que tengo también es Salvador Dalí. Tiene sí. también carta uraniana. Bueno, pues un artista que quiso hacer cine, que hizo mucho trabajo en imagen y tiene una fuerte carga neptuniana, ¿no? O sea, de la Ujú. ensoñación y la, mm, la pues el sentimiento que podemos encontrar en sus cartas, digo, en su trabajo. Eh, Sí, ahorita no se me ocurre a nadie que tenga una connotación uraniana. Bueno, puede ser desde Da Vinci hasta un revolucionario, como puede ser desde el Che Guevara, tal vez, ujú. tal vez pues Trudeau, tal vez, porque Trudeau expresidente bueno, el primer ministro de Canadá a lo mejor tenía Sí, algo muy uraniano porque propuso cosas un poco atípicas, ¿no? Eh, ujú. algo que quieras agregar. No, creo que de los uranianos es todo. Va. Déjame buscar la carta astral de Trudeau, a ver, de Justin Trudeau, a ver Sí, que ok, aparece un a ver qué uranito por sale. ahí. Sí, claro, a ver Sí, si me responde. Pero, eh, pues normalmente los uranianos no creo que acepten el encuentro con el gobierno, ¿no? O sea, no necesariamente buscan ah, ser no. gobernantes, dirigentes. Todos los gobernantes prácticamente están Mm, dispuestos a ser regidos por Saturno. Sí, Saturno está en conjunción a medio cielo de Trudeau, tiene Urano posición Luna mm, y Trudeau tiene un Sol en Capricornio, pero bueno, tiene un nodo norte, conjunción Venus en Acuario, eh, y un ascendente en Virgo. Pero sí, ya el simple hecho de que Urano esté en colindancia con la Luna, sí. y haya dos astros o dos elementos relevantes en Acuario, pues bueno, lo marca como alguien un poquito Sí. uraniano, pero no Mm, tanto, no tanto porque tiene a Neptuno en la casa 4, a Júpiter en la casa 4 y un Sol en Capricornio, como ya digo, pero pues bueno, un ujú. poquito de Neptuno, perdón, de Urano sí tiene. Ahora pasemos con Neptuno. Yo le digo el astro de los briagos, pero tú dime cómo lo Sí, detectas, cómo lo sí, visualizas. sí, totalmente. Son como personas que se la viven en la ensoñación, que tal Claro. vez ni siquiera pueden percibir bien la realidad de las situaciones o de la vida. ¿No? Traen como un filtro con el que ven la realidad de otra forma. Sí, lentes Son color de personas súper rosa. sensibles. Sí, totalmente, lentes color de rosa. ¿Tú, Pero son tú? personas muy sensibles, Sí. muy, muy sensibles, hipersensibles, diría yo, no solo a nivel emocional, sino también como para captar cosas sutiles de su entorno, de su medio ambiente. Sí, este es el astro de los cineastas, de los dirigentes creencias, ¿cómo se llama eso? Un dirigente Sí.
como religiosas, espirituales. Sí, sí, pero sobre todo de sectas. O sea, normalmente Ah, pueden sí, llegar a ser sectarios de quiero que estés en mi mundo, en mi realidad y en mis creencias. Eh, sí, sí, sí. y de nuevo, bueno, pues como los otros elementos que dijiste, Neptuno tendría que estar en la casa 4, Luna conjunción Neptuno, Ujú, bueno, en disarmonía. Muchas sí, personas creen que luna la en Piscis. conjunción Ujú. en sí es armoniosa, pero no, me gustaría que pusieses en tus propias palabras qué significa una conjunción, porque Sí. es que no porque es una conjunción es disarmonía, no porque es una oposición es disarmónico o inarmónico o armónico, o Ujú, sea, es que depende de las casas, los signos y los planetas para que una oposición y una conjunción podamos decir que ujú. pues no es tan amable. Y se los pongo así, no siempre cualquier cosa que sumas entre sí a nivel químico o alquímico, para que se entienda, va a crear una bondad. Es que no puede ser que simplemente fusiones dos elementos y va a surgir una cosa bonita. Eh, Sí, no. la conjunción muchas veces es un reset, un reinicio, un comienzo, sí es una fusión, pero no todo lo que juntas puede ser bello, armónico o glorioso, simplemente pues no va a pasar. Y una oposición, que entendámosla como encarar o digamos, en cierta controversia, pero sobre todo en la disposición de afrontarse entre sí, no necesariamente es un problema ni tampoco es ni netamente una bendición, ¿no? Pero bueno, Ujú. en tus propias palabras, Fer, por favor, ¿puedes apoyarnos a entender qué significa una conjunción y una oposición? Sí, para mí, por ejemplo, la confusión yo la veo como un matrimonio. O Sí. sea, son dos energías juntas y depende qué energías estés hablando, si las juntas se van a llevar bien o no se van a llevar bien. O sea, por ejemplo, para mí un Marte-Venus sería bien, ¿no? Porque es como la parte del guerrero y la parte femenina, de la sensualidad, los juntas y puede funcionar muy bien. Pon una luna, que es la parte de maternal, del cuidado del niño, que es una energía como más amorosa, de contención, de protección. Ponla con un Plutón que es destructivo, no se van a llevar tan bien, no va a ser una confusión tan fácil. Para Sí, mí eso es como yo lo veo. Uh-huh. sí, posiblemente estamos hablando de alguien que podría desear una mujer, especialmente una mujer en este caso que es regida por la luna y la maternidad, una mujer que tiene luna conjunción Plutón, pues podría sacarle provecho a tener hijos, ¿no? Como, Sí, recibir un embrión in vitro, o sea, el hecho de yo lo dejo crecer en mí, pero pues llévenselo. O sea, estoy siendo un poco rudo en la imagen, pero sí podría ser algo muy problemático una luna conjunción Plutón. Eh, y la posición, ya nos dijiste tu ejemplo. no, oposición todavía no, pero oposición para mí es como yo lo he visto más, como que se activa dependiendo como lo que esté viviendo la persona, ¿no? Es como una balanza, de repente Ujú. un planeta puede, si está arriba, el otro va a estar como inactivo, o abajo, está desactivado, y la persona va a vivir lo que está de este lado. Si no le gusta tanto, de repente se puede cambiar, entonces la puede vivir desde el otro lado y el otro planeta como que queda inactivo. Así es como yo veo un poquito las oposiciones, como uno u otro, y ahí el trabajo es poder hacer que los dos puedan convivir. Sí, se dice fácil, pero bueno, a veces se Sí, necesita toda una pero vida ya para en que. la práctica es otra cosa. Exacto, Sí. exacto. El tipo de Uh-huh. vidas de estas personas, ¿cómo es el de alguien regida por Neptuno? Híjoles, también es un poquito complicada porque viven mucha desilusión, Mm, ¿no? Tienden a idealizar mucho situaciones, personas, como decíamos, tienen los lentes con el filtro de color de rosa y cuando se topan con la realidad de cómo son las cosas, que este mundo pues también tiene situaciones dolorosas, situaciones complicadas, que no todo es paz, amor, alegría, este, tienden a sufrir, tienden a sentir ese dolor. exacto. Y como decía, es el mundo de los cineastas, el mundo de. Yo creo que también se dedican mucho a la farándula, o sea, llevarte a otra realidad o ayudarse, Mm, te ayudan de la imaginación para fantasear o para estar en otro mundo. Pero también sí, es el planeta o el astro de las drogas, las adicciones y el sí, alcohol, que pues es sí. prácticamente todo lo que de alguna manera se deforma, que es Uh-huh. la cortina de humo, que es, pues estás andando en la carretera y pasas por una nube, por así decirlo, por un vado de, de niebla
neblina Ujú. y no puedes ver nada más que algo blanco y tienes que Sí, estar viendo el piso a ver si la carretera sigue ahí, porque sí. desaparece. Entonces, cualquier Ujú. cosa que alguien haga desaparece algo, que de alguna manera puede ser el mago, el que te da una ilusión, el ilusionista, está regido por Neptuno, seguramente. Sí, sí, no, y como dices, estas personas son Ah, ok, escapistas totalmente de la realidad, no les gusta. Entonces, como dices, para escapar, lo que encuentren, ¿no? Como puedes decir, el alcohol, drogas, lo que los desconecte del dolor de la realidad, de su vida diaria, lo van a tomar. exacto. Bien, Fer, ¿y qué tipo de apoyo le podemos sugerir a estas personas, a estas personalidades? Mira, yo les diría, primero, o sea, protección y limpieza energética, continuamente, porque de verdad absorben todo lo que esté a su alrededor y a veces que ni siquiera les pertenecen estas emociones a ellos. Entonces, trabajar mucho en estar protegiéndose energéticamente, limpiándose energéticamente, este, y arte, cualquier actividad artística para bajar todo ese mundo de magia, de ensoñación y poder plasmarlo en la realidad. Cualquier actividad artística les puede servir mucho. Veo que quieres tomar agua. Toma agua para que yo les diga a las personas Gracias. que Neptuno tendría que Sí. estar en la casa 4, que tendría que estar en Uh-huh. disarmonía con los astros y está regido o dado por Piscis y por la casa 12. Entonces tendríamos Por que la ver casa 12. a una persona con muchos astros en la casa 12 o varias alineaciones, bueno, varias Uh-huh. alineaciones a Neptuno o o incluso sobrecargados a Piscis, ¿no? Posiblemente es un Piscis en la casa 5, pero hay Sí, 4 o 5 astros ahí y entonces ya hay algo ahí neptuniano. sí. Bien, Uh-huh. Fer. Entonces, eh, al, ¿cómo, eh, cómo has visto esto en tus consultas? Es decir, ¿cómo has visto algo culturalmente en las personas que tenemos actualmente en nuestro andar? No sé si estamos como muy cargados a Urano, o muy cargados a Plutón, o muy cargados a Neptuno. Por ejemplo, en la cultura norteamericana en este momento, pues hay una crisis de fentanilo y ahí Neptuno pues trajo una generación de personas que necesitaban escapar, que aprendieron a escapar y que no hay un deseo no hay una manera de remediar su dolor, porque esa es una sensibilidad que por medio de adormecimiento pues se puede vivir y eso pues no es vida, pero es una manera, es una respuesta que encontraron por ahora. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahorita, como veo la situación en general, Ujú. yo siento que está como muy, muy uraniano, ¿no? Porque las personas uranianas generalmente se sienten un poco rechazadas por la sociedad. Entonces, ahorita como que todos los movimientos que están es como de inclusión, de inclusión, de inclusión. Diversos grupos para que nadie se quede como excluido y que todos encajen en algún grupo. Es como yo lo estoy viendo ahorita. Entiendo. Claro, muy interesante tu visión, porque pues ese es el reto, ¿no? Queremos como darle a entender a las personas que somos, no sé, democráticos o diplomáticos o Uh-huh. que incorporamos y que aceptamos y que integramos, bueno, pero lo cierto es que no hay sociedades muy contentas actualmente, o sea, subgrupos en las sociedades no están contentas con respecto a cómo está Uh-huh. funcionando el sistema en general, la forma en la que Sí, trabajamos sí, sí. con mujeres, niños, personas de edad adulta, la naturaleza, los recursos naturales, los animales, o sea, Uh-huh. no está funcionando el sistema y cada uno de estos 5 sistemas que nos has dado tiene su propia propuesta, ¿no? Saturno, regular, Uh-huh. Urano, este, liberar, ¿no? Neptuno, Uh-huh. ensoñar o imaginar o fantasear y adormecer. Uh-huh. Y Plutón, destruir, ¿no? Es Sí, lo que muchos, sí, transformar eh, total. Uh-huh. sí, y transformar pues se dice fácil, pero a veces nada más queremos, Sí, piensan en aniquilar como si fuese una respuesta. sí, no. Y eso no va a ayudar. Ah, ¿algo más que decir sobre Neptuno? Creo que nada más falta como un ejemplo de personalidad para que puedan Exacto. también ubicarlos un poquito. Yo, una persona que vi que tiene su carta neptuniana es Bob Marley. Bob Marley, un músico que por supuesto que Piscis está Sí. muy dado a la música.
Yo creo que también son Sí. ciertos ingenieros, bueno, arquitectos, que te transportan a otra Ujú. realidad, que te hacen preguntarte cómo Sí. hicieron esto, ¿no? ¿Cómo es que esto existe y no lo había visto antes? Ujú. Neptuno, insisto, para mí tiene que ver con el cine, y las creencias y las religiones y las filosofías y las sectas, y las drogas, o Sí. sea, todo lo que adormezca. Sí. Bien, Fer, pues platícanos cuál es tu fuerte en tus servicios, cómo la gente podría saber más de ti y estos conocimientos que sabes de astrología, en qué te gusta encauzarlos para tu gente, para tus servicios y usuarios. Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes, en Instagram y en Facebook como fer-astróloga. Así me tengo. Y realmente me gusta encauzar todos estos conocimientos para que las personas puedan trabajar a nivel emocional en ellas mismas y poder transformarse y poder crecer como personas. Perfecto. Muy bien. ¿Y tus redes más fuertes? No sé, ¿es Instagram? Instagram. Ok, Instagram. muy bien. Pues, ¿algo más que quieras mencionar, Fer? ¿En qué ciudad te ubicas actualmente? En León, Guanajuato. León, muy bien. Nunca Ujú. he tenido el gusto de ir para allá y tal vez algún día se presente. Fer, Sí. pues yo creo que dejamos ahí en la tinta, digo, en el tintero, algunas ideas que tal vez haya que volver a traer a la charla, a este podcast, para que nos expliques tu visión, tus conocimientos y tu perspectiva respecto de lo que hoy estás manejando. Pero bueno, ya Ujú. nos buscaremos en otro momento para que nos vuelvas a platicar sobre tu perspectiva. Y pues por mi Sí. parte, esto sería todo. Te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir a este espacio y espero que te busquen, te encuentren y te consulten. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Pero eso es todo lo que hay que decir y por mi parte puedo decir que está en los controles de audio Néstor Olivares. Mi nombre es Marco Texon, me pueden encontrar en muchas redes, tal vez en todas, para consultas y para sesiones personalizadas. Que tengas una excelente tarde, noche, buenos días, Fer, porque pues esto es un podcast y lo van a escuchar no sé en qué Sí. momento. Y gracias y hasta pronto. Bye. Gracias, hasta luego.